de la ley en particular, que es lo más conflictivo del vínculo entre los legisladores oficialistas, los aliados y los opositores. Ahí está Martín Menem, quien está presidiendo la sesión, tal como sucedió cuando se votó la ley en general. Nos han dicho ya y nos han confirmado que facultades delegadas será uno de los primeros temas que se discuta y confían en que hay número para que salga. A ver quién está hablando ahora, Martínez, ¿no? Sí, Germán Martínez. Estaba el famoso borrador del día jueves dando vuelta, algunos piensan que es el dictamen. Entonces digo, si él no lee solamente la primera oración del artículo 1, es mucho más fácil para poder ordenarlo, nada más, presidente. Tiene que leer todo el artículo, diputado Bonoroni, así todo el artículo, porque estamos votando todo el artículo. Bueno, pero a ver, ante la duda que lea todo el artículo para que no haya inconvenientes, así no tenemos la diferencia que tuvo el diputado Marino. ¿Estamos bien? ¿Listo? ¿Ya lo leyó, diputado Bonoroni? ¿Listo? ¿Avanzamos? Sí, diputado Ritondo, adelante. No, en el mismo orden, presidente. Lo que usted está proponiendo es lo que corresponde. Lo que está leyendo el miembro informante es lo que se somete a votación. ¿Sí? Está el OD, que lo tiene cada uno en su banca, hace el seguimiento, las modificaciones que propone el miembro informante es la que sometemos a votación y es la que está leyendo. Así que tiene que leer todo el artículo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ritondo. Entonces, tiene la palabra ahora el diputado Marino, por favor, o ya continuamos con otro orador. ¿Ya lo ha leído completo? Bueno, léalo completo por esta vez de nuevo, así el procedimiento va a tener este funcionamiento. Léalo completo, por favor, diputado Bonoroni. Adelante. Presidente, lo voy a volver a leer, pero creo que hay un error, no me han estado escuchando porque leí el artículo completo, lo leo de vuelta el artículo. Quizás lo que están pidiendo es que lo que se modificó, que se lo puedo decir, se sacó fiscal, previsional y salud, y el resto del artículo quedó prácticamente igual. Pero lo voy a leer nuevamente para los que no prestaron atención. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales. Ese sería todo el artículo completo, presidente. Gracias, diputado. Ahora sí, diputado Marino. Gracias, presidente. Bueno, primero una observación sobre lo que acaba de pasar. Se confirma lo que venimos denunciando de Unión por la Patria, que es que venimos trabajando en esta Cámara de Diputados sin tener el dictamen real a la hora de la discusión del proyecto de ley ómnibus. Y ustedes me muestran este papel. Bueno, acá llevamos prácticamente una hora de sesión y por lo que estoy viendo hay cuestiones de privilegio que se están discutiendo y todavía no se empezó con el debate propio de los artículos de la ley, ¿no? Así que, bueno, están acordando la redacción que van a discutir, sí, porque la duda era si incluía o no la materia fiscal y, bueno, bien aclaraba el diputado que tomó la palabra que eso ya estaba excluido en el dictamen, así que, bueno, nada. Bueno, ahora viste que en la Cámara de Diputados tienen la costumbre de decir el diputado preopinante. Preopinante, me gusta. Así que es el que hablaba antes de Marino, porque no lo conozco, la verdad, no lo conozco. Era el diputado preopinante. Bueno, siguen ahí discutiendo. Mientras tanto, me parece interesante hacer una consulta a un abogado constitucionalista por lo siguiente, porque hoy se va a tratar, bueno, o los días subsiguientes, ¿no? Hasta tanto se decida la votación en diputados y va a pasar al Senado. Ahora, ahí se abren distintas instancias, ¿no? Puede volver a la Cámara de Diputados si es que en el Senado se le hace alguna modificación, puede perder estado parlamentario si la Cámara lo rechaza completamente. Bueno, vamos a consultar a Cristian Cao, el doctor Cao es abogado constitucionalista. ¿Nos escucha, doctor? Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal, Débora, Marina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, ¿qué puede suceder si efectivamente sale de la Cámara de Diputados y va al Senado una vez que lo tengan que tratar los senadores?
Bueno, en primer lugar hay que ver cuál es el proyecto definitivo con el debate en particular de todos y cada uno de los artículos que está empezando a tratarse el día de hoy. Tenemos un proyecto de 524 artículos que fue aprobado en general, ahora vendrá la discusión en particular. Escuchaba recién a diputados discutiendo sobre cuál era el proyecto que efectivamente fue votado en términos generales. Hablaba uno de los diputados preopinantes a Marino, que era el diputado Ritondo, que estaba señalando el OD. El OD es el orden del día del día de hoy, en donde está señalado justamente la aprobación en general del proyecto. Déjeme decirle que es una aprobación en general que ha tenido muchas modificaciones respecto a lo que fue el proyecto original enviado por el presidente de la República. De hecho, en el proyecto del orden del día, en el aprobado en general, tiene muchas tachas. Estas tachas se entienden que han sido eliminadas por parte de quienes han iniciado el proyecto, y eso es lo que se ha tratado en términos generales. Claro. Una vez aprobado todos y cada uno de los artículos en particular, como bien decía Débora, el proyecto pasaría a la otra Cámara, que es el Senado de la Nación. Y conforme lo establece nuestra Constitución Nacional, el Senado de la Nación puede hacer tres cosas. En primer lugar, puede rechazar el proyecto, por lo tanto el proyecto quedaría en un proyecto de ley, no se convertiría en ley, no podría volver a ser tratado hasta dentro de un año legislativo. Eso, perdón, ¿necesita alguna mayoría especial? Es una mayoría simple, no tiene ninguno de los artículos. Ese era un tema muy interesante que se planteaba porque han sido eliminadas modificaciones a la ley de partidos políticos y del sistema electoral, que conforme también nuestra Constitución, en su artículo 77, exigían una mayoría calificada, mayoría absoluta. Ahora, con una mayoría simple, el Senado va a poder o bien aprobarlo, rechazarlo, como señalaba anteriormente, o aprobarlo en su totalidad una vez que en la Cámara de Diputados tengamos aprobado el proyecto general y también en particular. Pero también hay una tercera alternativa, que es que el Congreso pretenda introducir algún tipo de modificación. Cuando hablamos de algún tipo de modificación, es cualquier modificación. Puede ser un artículo, puede ser un inciso, puede ser un punto y coma. Si eso resultara, si el Senado de la Nación modificara parte del proyecto, el proyecto debería volver a la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, que va a tener dos alternativas. Esto es, aprobar con las modificaciones que va a llevar adelante el Senado o insistir con el tratamiento del proyecto original que va a estar aprobándose en esto. Es lo que se denomina el trámite complejo para la aprobación de la ley. Ahora, y por último, diga, doctor. Presidente de la República, el que mediante el decreto de promulgación le dé la finalización y promulgue la ley ómnibus que estamos tratando de hacer. Dos cosas, doctor. Por un lado, tomando esto último que usted dice, hay margen en términos de práctica legislativa de que, por ejemplo, el Senado incluya el tema de la coparticipación del impuesto país. Podría incluirlo y en ese caso debería volver el proyecto a la Cámara de Origen. Entiendo bien, porque es un poco el interés de las provincias y en el Senado son las provincias las que están representadas. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con una ley que es aprobada en general y que después en su tratamiento en particular termina desangrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? O desnaturalizada en su espíritu? ¿Esto puede ocurrir? Sí, te contesto la primera pregunta. Lo voy a contestar en términos de estrategia. Dada la complejidad que hemos visto que tuvo la semana pasada la aprobación solamente en general del proyecto de ley, la que seguramente esperamos que va a tener el tratamiento en particular de todos y cada uno de los artículos, si yo formara parte de la estrategia en el Senado de la Nación, no modificaría absolutamente nada, sino que trataría que el proyecto se apruebe como viene de la Cámara de Origen. Eventualmente presentaría un proyecto y avanzaría en los compromisos políticos para que en otra ley pueda aprobarse estas cuestiones impositivas que... Como la reforma laboral. Para evitar justamente el reenvío a la Cámara de Origen y que eso reabra y que exija, según nuestra Constitución, otro tipo de mayorías parlamentarias, exija un nuevo tratamiento por la Cámara de Diputados cuando el oficialismo viene sosteniendo que es urgente la aprobación de esta ley. No por nada esto comenzó en sesiones extraordinarias. Esto respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta es realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque
todo parece indicar que el tratamiento en particular de todos y cada uno de los artículos va a sufrir modificaciones. Estábamos escuchando recién uno de los principales problemas que ha tenido, pero en la versión que está comenzando a tratarse el día de hoy en particular, ha sido subsanado, que es las facultades delegadas, esto es lo que se denomina las bases para la delegación. Voy a decirlo más sintéticamente, ¿qué es lo que el Congreso de la Nación le va a delegar al presidente de la República para que, eludiendo el trámite parlamentario, pueda hacerlo? Y ha sido acertada la eliminación, por ejemplo, de la delegación legislativa al presidente de la República en materia fiscal, por ejemplo. Porque nuestra Constitución Nacional es muy clara, que no puede el presidente de la República modificar o mucho menos constituir nuevos impuestos, nuevos tributos, porque eso corresponde al Congreso de la Nación. Solamente el Congreso de la Nación es el que establece las contribuciones, lo dice el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional. Para señalar un tema, lo de las denominadas bases de la legislación a qué va a apuntar justamente esta delegación legislativa. Pero además hay un elemento que todavía no se ha conversado demasiado, que es, una vez aprobada esta ley de delegación legislativa al presidente de la República, todo acto que lleve adelante el presidente de la Nación por vía de decreto en uso de las competencias delegadas va a tener que ser sometido a la Comisión Cameral Permanente, la misma que va a tratar el decreto de necesidad de urgencia 70 del año 2023, este gran decreto de necesidad de urgencia. Quiere decir que todos los decretos que dicta el presidente Milei en uso de las atribuciones delegadas va a tener que pasar el filtro también del Congreso de la Nación, primero por la Comisión Bicameral Permanente y después por el tratamiento en pleno de cada una de las cámaras. Por eso, el estar preocupándose demasiado por qué dice o qué no dice la delegación es acotar el debate a lo que está haciendo las bases de la delegación. Me parece que el escenario más interesante es el que se va a dar a posteriori, una vez aprobada la ley, con lo que efectivamente haga el presidente de la Nación y el aval que va a necesitar el Congreso de la República. Sí, no hay mucho antecedente porque la delegación de facultades, la verdad, las tuvieron todos, de que la Comisión Bicameral rechace un DNU del Ejecutivo. Pero bueno, es una atribución de la Constitución, así que podría suceder. Doctor Cao, gracias, lo vamos a volver a molestar seguramente en el transcurso de estos días con muchas cuestiones vinculadas con lo legal y lo constitucional. Muy amable. Débora, Marina, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, nosotras volvemos a la redacción de La Nación. Está allí José Tucu Costa, que nos va a ayudar con los temas policiales. Bueno, uno tiene que ver con un fin de semana sangriento. Ustedes saben que hubo incidentes